Muy buenas a todos, soy Elvis Machín. Sean bienvenidos a Tensión Nocturna. Antes de comenzar con la súper interesante historia que les tengo para hoy, por favor, apóyenos con un pulgar arriba y con una suscripción, ya que eso nos ayuda a crecer como comunidad. Que se repita, que se repita, que se repita. Me pasó hace poco. El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Yo estaba ansioso. Quería que llegara la noche ya que soy muy aventurero y me gusta hacer exploraciones urbanas. Eso hace que mi adrenalina se dispare por completo. Me gusta sentir esa sensación de miedo al descubrir cosas asombrosas en todas esas diferentes locaciones en las que hago exploraciones. Ese día me adentré en una casa abandonada. La reputación tenebrosa de ese lugar solo aumentaba mi intriga. Con linterna en mano y grabando con mi teléfono, exploré cada habitación de esa casa tenebrosa. Con mucha curiosidad, lo hice por largo rato, encontrando solo mucha suciedad, mucho desorden y solo objetos rotos o comunes, pero sin nada de valor. Algo que suele pasar con mucha frecuencia cuando exploro este tipo de lugares, pero fue en una sala polvorienta y llena de muchas telarañas, donde encontré un jarrón exquisitamente tallado y muy hermoso. Parecía de cerámica fina. Me dio la impresión de ser algún jarrón de estas dinastías chinas o algo así. Claro, yo no sé de eso. El jarrón era blanco con muchas figuras talladas en azul. Sin pensarlo dos veces, decidí llevármelo conmigo, ya que se veía muy valioso. Sé lo que están pensando, pero no soy un ladrón. Solo lo hago para poder costear mis aventuras, ya que a veces tengo que viajar lejos para poder hacer mis exploraciones urbanas. Y no solo lo hago en casas abandonadas, también lo hago en cementerios, a veces hospitales, así como en cualquier locación que se considere abandonada, pero eso sí, que sea interesante. Además, casi nunca consigo cosas valiosas, pero cuando lo hago, las tomo porque sé que ya no les pertenece a nadie. De igual manera, la ilusión de llevarme ese jarrón duró muy poco, porque cuando lo fui a tomar, se me resbaló por la cantidad de polvo que tenía y cayó al suelo, rompiéndose en miles de pedazos y derramando muchas cenizas. Fue cuando me di cuenta que era una especie de tumba de cremación o algo así, y me dio mucho asco haberla tocado y me quedé pensando a quién pudo haber pertenecido, pero un grito escalofriante interrumpió mi pensamiento. Fue como si una mujer gritara de furia por lo que había hecho, por haber roto el jarrón. Del terror, me fui corriendo del lugar, pero en lo que iba a salir, por la puerta principal, escucho que me dicen 3 veces, Que se repita, que se repita, que se repita. Yo no paré de correr hasta llegar a mi auto, encenderlo y salir de allí lo antes posible. Les puedo decir que llevo pocos años en esto de las exploraciones urbanas y alguna que otra vez he sentido miedo. Eso, como dije anteriormente, me gusta mucho porque me dispara la adrenalina, pero nada como ese día. Eso no fue un simple susto, eso fue algo escalofriante, algo de mucho terror. La noche siguiente, mientras dormía, me vi envuelto en un sueño inquietante. Voces susurrantes me repetían, que se repita, que se repita, que se repita. Al despertar, me di cuenta de que estaba viviendo el mismo día nuevamente, o todo lo que había pasado era un sueño. Aún no lo sabía. Yo estaba muy desconcertado, así que decidí investigar más a fondo el origen de esta extraña experiencia. En cada repetición del día o en cada repetición del sueño, es que aún no me decido, ya que no estaba seguro de que si era una especie de bucle o si era algo peor. Pero cada día que pasaba, descubría nuevos detalles sobre la casa y su misteriosa historia. Descubrí que la casa había pertenecido a una anciana solitaria
llamada Margarita. La angustia y el abandono de su familia la habían consumido hasta el punto de convertirse en una figura solitaria y sombría. Finalmente, descubrí que el jarrón que había encontrado era en realidad una urna funeraria que contenía las cenizas de la anciana Margarita. Entonces tuve que aceptar algo que por nada del mundo quería aceptar. Yo estaba en una especie de maldición. Determinado a romper con esta maldición, comencé a buscar una solución y en mi minuciosa investigación, leyendo mucho todos los libros, cartas, manuscritos y documentos que encontré en esa casa abandonada, me di cuenta que muchos de los libros eran de magia oscura y algunas de esas cartas que leí eran de doña Margarita, quien escribió con mucho odio a su familia por dejarla sola y abandonada. En algunas de estas cartas los maldecía, deseando que se repitiera su vida para no volver a ser tan buena como lo fue con esos malagradecidos. También descubrí que solo podía liberarme contando la historia de doña Margarita para que ella fuera recordada por alguien más, que no fuera recordada por su familia. Esta historia debía contarla transmitiendo la frase que se repita, que se repita, que se repita 3 veces, ya que fue la frase que había desencadenado la maldición. Esto debía contarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es que la persona a quien se lo contara también quedaría atrapada en la maldición, a menos que hiciera lo mismo, o sea, contar la historia y repetir la frase. Otra forma de liberarse era escribir la frase 3 veces en un lugar donde alguien pudiera leerlo, y así salir de esa maldición lo antes posible. Sintiendo que tenía el tiempo en mi contra, acerqué a mi mejor amigo Chente y le revelé mi extraño predicamento. Juntos investigamos más a los orígenes de la casa y su trágica historia. Aunque inicialmente estaba escéptico, Chente vio el tormento en mis ojos y decidió ayudarme, prometiendo contar la historia a otra persona y repetir la frase 3 veces para después él liberarse. Entonces Chente aceptó y escuchó atentamente la historia de doña Margarita. Inmediatamente después, la maldición se rompió para mí, pero ahora recaía sobre mi amigo Chente, y aunque no quería involucrarla, él conocía la solución para salir de ella. Así que con mucha osadía, Chente compartió la historia con su hermano, quien a su vez se comprometió a continuar la cadena de liberación. Así la llamó ella. Esta cadena de liberación se extendió por toda la ciudad. Cada vez más personas se vieron atrapadas y liberadas a medida que se contaba la historia de doña Margarita. Finalmente, el último receptor de la historia fue un anciano a quien llamaban Lucho, quien había sido amigo de doña Margarita en su juventud. Él la recordaba como una mujer amorosa con los suyos, por eso nunca entendió el por qué la dejaron sola y abandonada. Con lágrimas en los ojos y recordando todo lo que pasó su vieja amiga, él aceptó ser el último y quedarse con la maldición. Él pensó que le haría compañía a doña Margarita pronto y decidió no contarle a nadie más la historia, ni mucho menos repetir la frase, ya que él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Así que con el sacrificio de don Lucho, finalmente la maldición quedó atrás. Pero quiero confesarles algo a ustedes que escucharon atentamente. No les he sido totalmente sincero. Esta historia la hice para salir yo de esa maldición, y ustedes también la escucharon. No quiero sugestionarlos, y no es por nada, pero es mejor que escriban 3 veces la frase que se repita, que se repita, que se repita en la caja de comentarios, y que compartan esta historia, la historia de doña Margarita, con alguien más. Digo, solo como un pequeño consejo, recuerden, la frase es: que se repita, que se repita, que se repita.
Me pasó hace poco. El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Yo estaba ansioso. Quería que llegara la noche ya que soy muy aventurero y me gusta hacer exploraciones urbanas. Eso hace que mi adrenalina se dispare por completo. Me gusta sentir esa sensación de miedo al descubrir cosas asombrosas en todas esas diferentes locaciones en las que hago exploraciones. Ese día me adentré en una casa abandonada. La reputación tenebrosa de ese lugar solo aumentaba mi intriga. Con linterna en mano y grabando con mi teléfono, exploré cada habitación de esa casa tenebrosa. Con mucha curiosidad, lo hice por largo rato, encontrando solo mucha suciedad, mucho desorden y solo objetos rotos o comunes, pero sin nada de valor. Algo que suele pasar con mucha frecuencia cuando exploro este tipo de lugares. Pero fue en una sala polvorienta y llena de muchas telarañas, donde encontré un jarrón exquisitamente tallado y muy hermoso. Parecía de cerámica fina. Me dio la impresión de ser algún jarrón de estas dinastías chinas o algo así. Claro, yo no sé de eso. El jarrón era blanco con muchas figuras talladas en azul. Sin pensarlo dos veces, decidí llevármelo conmigo, ya que se veía muy valioso. Sé lo que están pensando, pero no soy un ladrón. Solo lo hago para poder costear mis aventuras, ya que a veces tengo que viajar lejos para poder hacer mis exploraciones urbanas. Y no solo lo hago en casas abandonadas, también lo hago en cementerios, a veces hospitales, así como en cualquier locación que se considere abandonada, pero eso sí, que sea interesante. Además, casi nunca consigo cosas valiosas, pero cuando lo hago, las tomo porque sé que ya no les pertenece a nadie. De igual manera, la ilusión de llevarme ese jarrón duró muy poco, porque cuando lo fui a tomar, se me resbaló por la cantidad de polvo que tenía y cayó al suelo, rompiéndose en miles de pedazos y derramando muchas cenizas. Fue cuando me di cuenta que era una especie de tumba de cremación o algo así, y me dio mucho asco haberla tocado y me quedé pensando a quién pudo haber pertenecido, pero un grito escalofriante interrumpió mi pensamiento. Fue como si una mujer gritara de furia por lo que había hecho, por haber roto el jarrón. Del terror, me fui corriendo del lugar, pero en lo que iba a salir por la puerta principal, escucho que me dicen 3 veces que se repita, que se repita, que se repita. Yo no paré de correr hasta llegar a mi auto, encenderlo y salir de allí lo antes posible. Les puedo decir que llevo pocos años en esto de las exploraciones urbanas y alguna que otra vez he sentido miedo. Eso, como dije anteriormente, me gusta mucho porque me dispara la adrenalina, pero nada como ese día. Eso no fue un simple susto, eso fue algo escalofriante, algo de mucho terror. La noche siguiente, mientras dormía, me vi envuelto en un sueño inquietante. Voces susurrantes me repetían, que se repita, que se repita, que se repita. Al despertar, me di cuenta de que estaba viviendo el mismo día nuevamente, o todo lo que había pasado era un sueño. Aún no lo sabía. Yo estaba muy desconcertado, así que decidí investigar más a fondo el origen de esta extraña experiencia. En cada repetición del día o en cada repetición del sueño es que aún no me decido, ya que no estaba seguro de que si era una especie de bucle o si era algo peor. Pero cada día que pasaba descubría nuevos detalles sobre la casa y su misteriosa historia. Descubrí que la casa había pertenecido a una anciana solitaria llamada Margarita. La angustia y el abandono de su familia la habían consumido hasta el punto de convertirse en una figura solitaria y sombría. Finalmente, descubrí que el jarrón que había encontrado era en realidad una urna funeraria que contenía las cenizas de la anciana Margarita. Entonces tuve que aceptar algo que por nada del mundo quería aceptar. Yo estaba en una especie de maldición. Determinado a romper con esta maldición,
Comencé a buscar una solución y en mi minuciosa investigación, leyendo mucho todos los libros, cartas, manuscritos y documentos que encontré en esa casa abandonada, me di cuenta que muchos de los libros eran de magia oscura y algunas de esas cartas que leí eran de doña Margarita, quien escribió con mucho odio a su familia por dejarla sola y abandonada. En algunas de estas cartas los maldecía, deseando que se repitiera su vida para no volver a ser tan buena como lo fue con esos malagradecidos. También descubrí que solo podía liberarme contando la historia de doña Margarita para que ella fuera recordada por alguien más, que no fuera recordada por su familia. Esta historia debía contarla transmitiendo la frase que se repita, que se repita, que se repita 3 veces, ya que fue la frase que había desencadenado la maldición. Esto debía contarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es que la persona a quien se lo contara también quedaría atrapada en la maldición, a menos que hiciera lo mismo, o sea, contar la historia y repetir la frase. Otra forma de liberarse era escribir la frase 3 veces en un lugar donde alguien pudiera leerlo, y así salir de esa maldición lo antes posible. Sintiendo que tenía el tiempo en mi contra, acerqué a mi mejor amigo Chente y le revelé mi extraño predicamento. Juntos investigamos más en los orígenes de la casa y su trágica historia. Aunque inicialmente estaba escéptico, Chente vio el tormento en mis ojos y decidió ayudarme, prometiendo contar la historia a otra persona y repetir la frase 3 veces para después él liberarse. Entonces Chente aceptó y escuchó atentamente la historia de doña Margarita. Inmediatamente después, la maldición se rompió para mí, pero ahora recaía sobre mi amigo Chente, y aunque no quería involucrarla, él conocía la solución para salir de ella. Así que con mucha osadía, Chente compartió la historia con su hermano, quien a su vez se comprometió a continuar la cadena de liberación. Así la llamó ella. Esta cadena de liberación se extendió por toda la ciudad. Cada vez más personas se vieron atrapadas y liberadas a medida que se contaba la historia de doña Margarita. Finalmente, el último receptor de la historia fue un anciano a quien llamaban Lucho, quien había sido amigo de doña Margarita en su juventud. Él la recordaba como una mujer amorosa con los suyos, por eso nunca entendió el por qué la dejaron sola y abandonada. Con lágrimas en los ojos y recordando todo lo que pasó su vieja amiga, él aceptó ser el último y quedarse con la maldición. Él pensó que le haría compañía a doña Margarita pronto y decidió no contarle a nadie más la historia, ni mucho menos repetir la frase, ya que él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Así que con el sacrificio de don Lucho, finalmente la maldición quedó atrás. Pero quiero confesarles algo a ustedes que escucharon atentamente. No les he sido totalmente sincero. Esta historia la hice para salir yo de esa maldición, y ustedes también la escucharon. No quiero sugestionarlos, y no es por nada, pero es mejor que escriban 3 veces la frase que se repita, que se repita, que se repita en la caja de comentarios, y que compartan esta historia, la historia de doña Margarita, con alguien más. Digo, solo como un pequeño consejo, recuerden, la frase es: que se repita, que se repita, que se repita. Me pasó hace poco. El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Yo estaba ansioso, quería que llegara la noche ya que soy muy aventurero y me gusta hacer exploraciones urbanas. Eso hace que mi adrenalina se dispare por completo. Me gusta sentir esa sensación de miedo al descubrir cosas asombrosas en todas esas diferentes locaciones en las que hago exploraciones. Ese día me adentré en una casa abandonada.
La reputación tenebrosa de ese lugar solo aumentaba mi intriga. Con linterna en mano y grabando con mi teléfono, exploré cada habitación de esa casa tenebrosa. Con mucha curiosidad, lo hice por largo rato, encontrando solo mucha suciedad, mucho desorden y solo objetos rotos o comunes, pero sin nada de valor. Algo que suele pasar con mucha frecuencia cuando exploro este tipo de lugares. Pero fue en una sala polvorienta y llena de muchas telarañas, donde encontré un jarrón exquisitamente tallado y muy hermoso. Parecía de cerámica fina. Me dio la impresión de ser algún jarrón de estas dinastías chinas o algo así. Claro, yo no sé de eso. El jarrón era blanco con muchas figuras talladas en azul. Sin pensarlo dos veces, decidí llevármelo conmigo, ya que se veía muy valioso. Sé lo que están pensando, pero no soy un ladrón. Solo lo hago para poder costear mis aventuras, ya que a veces tengo que viajar lejos para poder hacer mis exploraciones urbanas. Y no solo lo hago en casas abandonadas, también lo hago en cementerios, a veces hospitales, así como en cualquier locación que se considere abandonada, pero eso sí, que sea interesante. Además, casi nunca consigo cosas valiosas, pero cuando lo hago, las tomo porque sé que ya no les pertenece a nadie. De igual manera, la ilusión de llevarme ese jarrón duró muy poco, porque cuando lo fui a tomar, se me resbaló por la cantidad de polvo que tenía y cayó al suelo, rompiéndose en miles de pedazos y derramando muchas cenizas. Fue cuando me di cuenta que era una especie de tumba de cremación o algo así, y me dio mucho asco haberla tocado y me quedé pensando a quién pudo haber pertenecido, pero un grito escalofriante interrumpió mi pensamiento. Fue como si una mujer gritara de furia por lo que había hecho, por haber roto el jarrón. Del terror, me fui corriendo del lugar, pero en lo que iba a salir por la puerta principal, escucho que me dicen 3 veces que se repita, que se repita, que se repita. Yo no paré de correr hasta llegar a mi auto, encenderlo y salir de allí lo antes posible. Les puedo decir que llevo pocos años en esto de las exploraciones urbanas y alguna que otra vez he sentido miedo. Eso, como dije anteriormente, me gusta mucho porque me dispara la adrenalina, pero nada como ese día. Eso no fue un simple susto, eso fue algo escalofriante, algo de mucho terror. La noche siguiente, mientras dormía, me vi envuelto en un sueño inquietante. Voces susurrantes me repetían que se repita, que se repita, que se repita. Al despertar, me di cuenta de que estaba viviendo el mismo día nuevamente, o todo lo que había pasado era un sueño. Aún no lo sabía. Yo estaba muy desconcertado, así que decidí investigar más a fondo el origen de esta extraña experiencia. En cada repetición del día o en cada repetición del sueño es que aún no me decido, ya que no estaba seguro de que si era una especie de bucle o si era algo peor. Pero cada día que pasaba descubría nuevos detalles sobre la casa y su misteriosa historia. Descubrí que la casa había pertenecido a una anciana solitaria llamada Margarita. La angustia y el abandono de su familia la habían consumido hasta el punto de convertirse en una figura solitaria y sombría. Finalmente, descubrí que el jarrón que había encontrado era en realidad una urna funeraria que contenía las cenizas de la anciana Margarita. Entonces tuve que aceptar algo que por nada del mundo quería aceptar. Yo estaba en una especie de maldición. Determinado a romper con esta maldición, comencé a buscar una solución, y en mi minuciosa investigación, leyendo mucho todos los libros, cartas, manuscritos y documentos que encontré en esa casa abandonada, me di cuenta que muchos de los libros eran de magia oscura, y algunas de esas cartas que leí eran de doña Margarita, quien escribió con mucho odio a su familia por dejarla sola y abandonada. En algunas de estas cartas los maldecía, deseando que se repitiera su vida
para no volver a ser tan buena como lo fue con esos malagradecidos. También descubrí que solo podía liberarme contando la historia de doña Margarita para que ella fuera recordada por alguien más, que no fuera recordada por su familia. Esta historia debía contarla transmitiendo la frase que se repita, que se repita, que se repita 3 veces, ya que fue la frase que había desencadenado la maldición. Esto debía contarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es que la persona a quien se lo contara también quedaría atrapada en la maldición, a menos que hiciera lo mismo, o sea, contar la historia y repetir la frase. Otra forma de liberarse era escribir la frase 3 veces en un lugar donde alguien pudiera leerlo, y así salir de esa maldición lo antes posible. Sintiendo que tenía el tiempo en mi contra, acerqué a mi mejor amigo Chente y le revelé mi extraño predicamento. Juntos investigamos más en los orígenes de la casa y su trágica historia. Aunque inicialmente estaba escéptico, Chente vio el tormento en mis ojos y decidió ayudarme, prometiendo contar la historia a otra persona y repetir la frase 3 veces para después él liberarse. Entonces Chente aceptó y escuchó atentamente la historia de doña Margarita. Inmediatamente después, la maldición se rompió para mí, pero ahora recaía sobre mi amigo Chente, y aunque no quería involucrarla, él conocía la solución para salir de ella. Así que con mucha osadía, Chente compartió la historia con su hermano, quien a su vez se comprometió a continuar la cadena de liberación. Así la llamó ella. Esta cadena de liberación se extendió por toda la ciudad. Cada vez más personas se vieron atrapadas y liberadas a medida que se contaba la historia de doña Margarita. Finalmente, el último receptor de la historia fue un anciano a quien llamaban Lucho, quien había sido amigo de doña Margarita en su juventud. Él la recordaba como una mujer amorosa con los suyos, por eso nunca entendió el por qué la dejaron sola y abandonada. Con lágrimas en los ojos y recordando todo lo que pasó su vieja amiga, él aceptó ser el último y quedarse con la maldición. Él pensó que le haría compañía a doña Margarita pronto y decidió no contarle a nadie más la historia, ni mucho menos repetir la frase, ya que él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Así que con el sacrificio de don Lucho, finalmente la maldición quedó atrás. Pero quiero confesarles algo a ustedes que escucharon atentamente. No les he sido totalmente sincero. Esta historia la hice para salir yo de esa maldición, y ustedes también la escucharon. No quiero sugestionarlos, y no es por nada, pero es mejor que escriban 3 veces la frase que se repita, que se repita, que se repita en la caja de comentarios, y que compartan esta historia, la historia de doña Margarita, con alguien más. Digo, solo como un pequeño consejo. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.